¿verdad? Para poder estudiar juntos la palabra, poder escudriñar las Escrituras y así de ese modo conocer mejor al Señor y su voluntad para nuestra vida. Qué bueno. Gloria a Dios. Pastor Andrés se quedó la semana pasada en el verso 4. Donde dice, porque si viene alguno, 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y, bueno, ¿qué era lo que el apóstol estaba diciendo en este versículo? ¿Qué es lo que les estaba diciendo a los corintios? Les estaba recriminando, ¿verdad? Porque ellos estaban dispuestos a recibir a cualquiera que le hablase de Dios, aunque lo que le dijera no tuviera nada que ver con el evangelio que ellos habían recibido, ¿no? ¿Ustedes creen que hay hoy personas así que ay, a mí cualquiera que me hable de Dios? ¿Ustedes creen que hay personas así o no? Les da igual lo que le digan, ay, pero cuando le hablan de Dios, da igual que le digan mentira, pero le están hablando del Señor. No podemos ser tan torpes. Eso no es lo que Dios espera de nosotros. No es correcto. Es más, la Escritura incluso nos enseña que si alguno viene a nosotros con un evangelio diferente, que no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Así que es muy importante tener en cuenta que no basta con que alguien hable de Dios. No todo el que habla de Dios sabe lo que dice. Ni todo el que habla de Dios dice lo correcto. Por eso hay que filtrar todo lo que oímos sobre Dios, sobre la fe, sobre la Escritura. Todo lo que oímos debemos filtrarlo a través de ¿qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro que nos permite saber si algo es verdad o es mentira. Si coincide con lo que está escrito, entonces es verdad. Si no coincide con lo que está escrito, entonces es mentira. Así de simple. Porque la palabra de Dios es palabra de Dios y por tanto es palabra de verdad. ¿Verdad? Si alguien contradice la palabra de Dios, no puede ser verdad lo que está diciendo, porque Dios no miente, ¿ok? Y es muy importante esto. Así que, ¿recuerdan el pasaje de 1 Juan 4:1 cuando dice, amados, probar los espíritus si son de Dios, porque no todo espíritu ha salido de Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, tenemos que probar, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, dice la Escritura. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 5. Dice, y pienso, dice Pablo, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Vamos a dejarlo hasta ahí, el 5 y el 6. ¿A qué grandes apóstoles se está refiriendo Pablo? Él dice ahí, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. ¿A quién se refiere Pablo? A Pedro, Pablo, es decir, al grupo de los 12. ¿Están de acuerdo? ¿No? No. A ver, Jaime, ¿por qué no están de acuerdo? Porque se refería a los sacerdotes que... Esto es interesante. Cuando leemos la Escritura tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Qué estoy leyendo? ¿Estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Porque aquí Pablo dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces tenemos que saber a qué grandes apóstoles se refiere, a los falsos apóstoles que estaban predicando.
Ajá, a los falsos apóstoles que predicaban el evangelio diferente al de Pablo. Porque lo estaban menospreciando el ministerio de Pablo. Lina, el versículo 13. Muy bien, muy bien. Recuerden siempre el contexto. Ya en el versículo 4 estaba diciendo, porque si viene alguno predicando otro evangelio diferente, o sea, estaba hablando de algunos que se las daban de grandes apóstoles, pero estaban predicando cosas que no eran correctas, cosas que no eran verdad. Y es muy interesante cuando prestamos atención al contexto y encontramos la respuesta para nuestras interrogantes, ¿no? A la hora de leer la palabra, yo me hago muchas preguntas. Le hago, bueno, ¿y estoy entendiendo, no estoy entendiendo? ¿A quién se refiere? ¿De quién habla? ¿Por qué dice esto? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo entendieron ellos? Porque al hacer preguntas a las Escrituras, nosotros vamos encontrando respuestas justamente en la misma Escritura. Y es muy interesante esto. Ustedes saben que Pedro, Santiago y Juan, que eran considerados columnas en la iglesia de Jerusalén, le dieron a Pablo la mano en señal de apoyo, de reconocimiento, de que él había sido enviado ¿a quién? A los gentiles, y que Pedro había sido enviado a los judíos. ¿Ok? Entonces, él tenía el respaldo de los 12 apóstoles. Lo que no tenía era el respaldo de estos falsos apóstoles, ¿verdad? El único problema que surgió entre Pablo y un apóstol fue el que vemos en Gálatas 2, ¿no? Cuando Pedro vino a Antioquía, ¿verdad? Lo recuerdan, ¿no? Y dejó de comer con los gentiles porque habían venido estos judaizantes y él estaba obrando de manera... Lo leemos en en Gálatas capítulo 2. Miren, Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, ahí lo explica Pablo, ¿verdad? Gálatas 2, 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ¿recuerdan que Jacobo quién era? El pastor de la iglesia en Jerusalén, muy bien. Dice, comía con los gentiles. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. El apóstol Pedro estaba obrando con miedo. Y en su miedo estaba actuando de una manera hipócrita. Entonces dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. ¿Por qué dice Pablo simulación? Porque realmente ellos estaban comiendo con los gentiles antes. Ahora aparentaban como que no querían tener nada que ver con ellos. Era una simulación, era una apariencia. Querían mantener la apariencia delante de los judíos de que ellos seguían sin contactar con los gentiles. Entonces dice, en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, ¿quién era Bernabé? Compañero de Pablo, uno de los colaboradores más íntimos de Pablo. Con él fue que comenzó su viaje misionero. ¿Recuerdan cuando estaban en Antioquía enseñando la palabra y el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Pablo para la obra del ministerio? Bueno, dice... Bernabé también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y Pablo dice, pero cuando les vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Es decir, lo enfrentó cara a cara públicamente. Y este fue el problema que Pablo tuvo con los apóstoles. Pero aparte de esto, no se nos relata de más problema que él tuviera, ¿no? Y ese pasaje que citaba Lina, muy bien,
porque nos muestra en el contexto que en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, se dice, porque estos son falsos apóstoles. Pero se las daban de que eran grandes apóstoles, ¿verdad? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por eso hay que aclarar que no eran verdaderos apóstoles. Recuerdan que en Apocalipsis 2:2 Jesús alabó a la iglesia porque supo discernir, en Apocalipsis 2:2, léanlo conmigo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, el Señor Jesús escribiendo al pastor de la iglesia en Éfeso, le dice ahí, yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2, y tu arduo trabajo. ¿Qué significa la palabra arduo? Duro trabajo, ¿eh? O sea, trabajo, o sea, que se tomaba en serio su trabajo, ¿no? Tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado, fíjense, ¿eh? ¿Qué decía Juan en 1 Juan 4:1? Probad los espíritus si son de Dios. Dice, y que los has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si ustedes creen que si la iglesia hiciera esto, siguiera el ejemplo de la iglesia de Éfeso, la iglesia en general, ¿ustedes creen que habría tantos falsos apóstoles hoy? No, porque la iglesia estaría discerniendo, bueno, estaría sabiendo, descubriendo que son falsos apóstoles y no apóstoles verdaderos, ¿verdad? Por cierto, ¿cómo se escribe? ¿Durmiendo o dormiendo? No, señor, despierto. No, durmiendo no hay quien escriba. Me quedé con ustedes. ¿Ustedes creen que hay falsos apóstoles hoy, sí o no? Desgraciadamente abundan, ¿no? Perdón. Hay demasiados y tenemos que orar al Señor para que todos estos falsos apóstoles se arrepientan y de verdad entreguen sus vidas al Señor y le sirvan de todo corazón. Pero la mayoría de estos falsos apóstoles se sirven de Dios. Pero bueno, no solamente hay falsos apóstoles, yo quiero decir algo importante. También hay falsos cristianos que llenan las iglesias, gente que no está convertida, gente que aprende el lenguaje de los cristianos, habla como un cristiano, pero no vive como un cristiano. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente hay falsos apóstoles o falsos pastores, también hay falsos cristianos. Y tenemos que estar alerta, porque muchos falsos cristianos se han introducido en las iglesias y están llevando carnalidad, y están llevando pecado, y están arrastrando a otros cristianos, a verdaderos cristianos, lejos de Dios. Y hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Probar. ¿Y cómo podemos probarlo? Por la palabra. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que el que ya traiga mucha gente a la iglesia, ese es un buen cristiano, ¿no? No. Los frutos no se refiere al número de personas que tú traigas a la iglesia, sino al carácter de Cristo en su vida. Muy importante estas cosas, porque si la iglesia estuviera apercibida, si la iglesia las pusiera por obra, habría menos engaño, menos problema. Uno de los problemas graves que está afectando hoy en día al ministerio dentro de la iglesia son las competencias. Hoy se compite a ver quién es más grande, a ver quién tiene más títulos, a ver quién tiene el local más grande, a ver quién tiene más número de seguidores. Se compite. Y ese espíritu de competición no es de Dios, ¿o sí? ¿Por qué no es de Dios? Podemos decir que no, pero tenemos que sustentarlo en algo.
¿Cómo? La obra es de Cristo, no del hombre, pero no tiene una base bíblica la competencia. No tiene una base bíblica la competencia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. ¿Había o no había competencia en la iglesia? Sí, pero no era buena. Había competencia, pero la Escritura la reprende, la exhorta. Por tanto, la competencia no es buena. Porque no todos tenemos que ser iguales, ¿o sí? Bueno, los pastores sí tenemos que ser iguales, ¿no? ¿Tampoco? Es muy importante eso. ¿Y los cristianos tienen todos que ser iguales? No. Hay cosas que todos tenemos que hacer, pero hay cosas que no todos tenemos que hacer. Dios quiere unidad, no uniformidad. Recuerden eso, es muy importante. Dios ha hecho el cuerpo poniendo a cada miembro en particular donde Él quiere. Él ha dado los dones y las capacidades a cada uno como Él ha querido. Y cada uno de nosotros somos distintos, somos originales, no tenemos que ser diferentes. La competencia dentro de la iglesia divide la iglesia. Y es curioso que hoy algunos pastores incluso la fomentan dentro de los creyentes. A ver quién ha traído más personas este mes a la iglesia. Vamos a darle un reconocimiento a la persona que tiene el grupo más grande. Estas cosas se hacen dentro de la iglesia, pero no están bien. Yo recuerdo en una época en la que el que era mi pastor le dio por las estadísticas. Y hacíamos una reunión trimestral en la que nos reuníamos las diferentes iglesias que teníamos fraternidad, que estábamos perteneciendo a la misma denominación, nos reuníamos en un lugar. Y cada pastor teníamos que subir allí y dar el informe. El infame informe. Y había la tentación siempre de mentir y la tentación de inflar los números. Porque teníamos que demostrar que estábamos trabajando. Y en la obra del Señor no es como en el mundo. Si se trata, por ejemplo, de abrir zanjas, eso se puede medir, el trabajo que tú haces, porque se coge 1 metro y se mide. Pero tú puedes estar hablando del Señor con 200 personas y no convertirse en ninguna. ¿Cómo mides el trabajo que has realizado? Son cosas que no son de Dios. Son cosas que pertenecen al mundo de la empresa. Y si se mete la metodología de empresa, se mete en la iglesia, acabamos esclavizando al pueblo de Dios o dividiendo al pueblo de Dios, haciendo cosas que a Dios no le agrada, que nada tienen que ver con la verdad. Entonces es muy importante todo esto. Claro, el problema es que si tú no estás dando rendimiento, entonces tú ves que tienes que estar en pecado. Algo estás haciendo en tu vida, tú no tienes una buena relación con Dios. Eso es falso. Un creyente puede estar bien con Dios, totalmente consagrado en su vida para con Dios y para con sus semejantes, tener una vida de buen testimonio y aún así ser duramente atacado. Tenemos un libro en la Biblia que nos lo expresa claramente, el libro de Job, un hombre de Dios íntegro, y hasta sus amigos se volvieron contra él por las cosas que le pasaron, y nada de lo que le pasó tenía que ver porque él hubiera pecado, tenía que ver porque estaba siendo probado. Entonces es muy importante estas cosas, que nos quedemos siempre en el marco de las Escrituras, no saliéndonos de la palabra de Dios. En el momento en que nos salimos de la palabra de Dios y metemos metodologías que no son
realmente cristianas, que no son bíblicas, acabamos apartándonos de la verdad y acabamos desviándonos y no llegando a la meta que pretendemos llegar. Por eso digo que la competencia ha dividido y ha ocasionado grandes perjuicios a la Iglesia y a la obra de Dios. Es evidente que no todo el mundo va a reaccionar igual a la predicación del Evangelio, porque somos diferentes. Ni dos gemelos idénticos físicamente después son iguales. Uno sale de una manera y otro de otra. Somos distintos. Y Dios respeta las diferencias que hay entre nosotros. Todos tenemos dos manos, ¿a que sí? Pero ¿tiene la misma habilidad en las dos? Es muy raro. Hay pocas personas que tienen la misma habilidad con una que con otra. Generalmente siempre tenemos más habilidad con una que con otra. Los diestros con la derecha, los zurdos con la izquierda. Si tú pretendes ser igual que tu pastor, escuchen bien, si tú pretendes ser igual que tu pastor, puede que te estés perdiendo el privilegio de ser como Dios quiere que seas. No hay que peinarse como el pastor, no hay que dejarse la barba como el pastor. Si hay que imitar algo en el pastor, que sea la vida de oración, de fe, de compromiso con Dios, esas son las cosas que tenemos que imitar, pero no cómo se viste, cómo anda, cómo habla. Sé tú mismo. Dios te ama tal como tú eres. Pablo no se sentía inferior a esos grandes apóstoles. ¿Por qué dice él eso? Habían puesto en duda su valía. Habían puesto en duda el ministerio del apóstol Pablo. Así que él ahora, a continuación, en los versículos que vamos a ver, va a exponer racionalmente las razones por las cuales él dice lo que dice, ¿no? Versículo 6, leíamos antes, como dice ahí, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, ¿no? Aunque sea tosco en la palabra. ¿Tú crees que Pablo era tosco en la palabra? Era claro, era directo, pero no era torpe. Ya hablamos de esto, ¿verdad? En su día. Pablo no, quizás no fuera sofisticado, pero hablaba con claridad, ¿ok? Él no era un ignorante. ¿Ignoraba Pablo las Escrituras? No, él las cita continuamente en todas sus epístolas. Él cita el Antiguo Testamento. Él conoce bien la Escritura. Él no es una persona ignorante, carente de conocimiento de Dios. Ya hemos hablado de esto con anterioridad, que él era un buen orador y además temeroso de Dios y conocedor de las Escrituras más que cualquiera de aquellos que le acusaban a él, ¿verdad? Es importante que un siervo de Dios tenga conocimiento de la Escritura, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Que el conocimiento? Por medio del conocimiento habla y expone la palabra de Dios. ¿Se puede exponer la palabra de Dios sin conocimiento? Sí. Se puede, pero no se debe. Se puede porque muchos lo hacen. Ah, no, yo hablo por la unción del Espíritu. Cuando el Espíritu viene a mí, yo me pongo a hablar y no sé ni lo que digo hasta que no lo he dicho. ¿Ustedes creen que un pastor puede hablar así? Pues sí, los hay. Pero no debe ser así. Pastor debe conocer realmente la palabra de Dios, sí o sí.
Claro, porque la Escritura determina que uno de los requisitos imprescindibles para ser pastor, vamos a ver, vamos a preguntarle a los niños, Keren, Valerie, Aymara, Iris, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué se requiere, qué se necesita para ser profesora? Keren, estudiar mucho. ¿Estás de acuerdo, Iris? Claro. Es que, ¿cómo podría una profesora enseñar si no sabe? Si una persona no sabe, ¿puede ser profesora? Iris. También debe gustarle para hacer bien la carrera, eso es. Muy bien. Keren. Muy bien. Bueno, miren, escuchen bien. Hasta los niños lo entienden. Si alguien, uno de los requisitos para ser pastor es que el pastor debe ser apto para enseñar. Y para enseñar hay que saber. ¿Cómo vamos a enseñar si no sabemos? Por eso tenemos que estudiar. Y gloria a Dios, tenemos la Escritura que nos enseña. Tenemos al Espíritu Santo que nos capacita. Por tanto, no tenemos excusa, tenemos que saber. Y esto es muy importante. El conocimiento, o sea, sin conocimiento el pueblo se pierde. Dime, Keren. Háblame fuerte porque si no, no me entero. A ver, que alguien me lo repita porque no me he enterado de nada. Ah, bueno. Si estudias mucho no se te olvida. El problema es que se olvida cuando estudiamos poco. Pero si estudiamos mucho no se nos olvida. Es importante estudiar, de verdad que sí. Saben que mucha gente me escribe diciendo que quiere servir a Dios, que qué tiene que hacer para ser pastor. Esto, yo recibo muchos correos de este tipo, ¿no? Cuando le digo que lo que deben hacer es comenzar por prepararse, bueno, si de verdad cree que tienes el llamado de Dios, ponte a prepararte, ponte a estudiar, porque para servir a Dios se requiere una alta cualificación. Se requiere estudiar mucho, en muchas áreas, muchas materias. Pastor cualquiera puede decir yo soy pastor, pero serlo de verdad requiere de mucha preparación y mucho sacrificio. ¿Y saben qué es lo que suele ocurrir? Algunos se apuntan al seminario, otros ni siquiera eso, dejan de escribir. Ellos lo que quieren es que algún pastor le dé un carnet de pastor y ya está. Ahí está. ¿Basta con el deseo de servir a Dios o hace falta algo más? Hace falta, ¿no? Claro. El Espíritu Santo nos ayudará cuando nosotros hayamos llegado al límite nuestro. Cuando ya nosotros nos podamos más, ahí el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda en nuestra debilidad, pero no nos ayuda en nuestra pereza. La Biblia no dice eso. Ni en nuestra negligencia. La Biblia no dice eso. Ay, yo no tengo que estudiar, a mí el Espíritu Santo me habla. El Espíritu te habla. ¿Pero estás seguro de que es el Espíritu Santo? Porque muchas sectas se han levantado justamente escuchando espíritus. Y por falta de conocimiento de la Escritura, han acabado muy extraviados, ¿no? Una cosa es que alguien no tenga oportunidad de prepararse y otra es que, como digo, que sea perezoso, ¿no? Cuando el apóstol dice ahí, en todo y por todo os lo hemos demostrado
a quién o a quiénes se refiere el apóstol? Versículo 6. Pues aunque sea tosco la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. En todo. A él y a Bernabé, ¿no? A Bernabé, Tito, Timoteo, todos los colaboradores suyos que estaban acompañándole en su ministerio. Pero cuando dice en todo, ¿a qué se refiere? En todo lo que él ha estado enseñándole a los corintios. Claro, él ha estado enseñándoles y a la hora de enseñarles, él ha demostrado un gran conocimiento de la Escritura. Y los corintios lo sabían. Lo que pasa es que estaban dejándose convencer por quienes no debían. Una preguntita. ¿Tienes tú conocimiento de Dios? ¿Conoces la Escritura? ¿Crees que conoces a Dios suficientemente? ¿Conoces la palabra de Dios suficientemente? Yo no sé ustedes, yo reconozco que no. A mí me queda mucho por aprender. Y es importante eso, tener una actitud abierta a seguir aprendiendo, a no creer que ya lo sabemos todo, porque en el momento en que creamos que ya lo sabemos todo, en ese momento ya dejaremos de aprender, y eso es peligroso, ¿ok? ¿Puede haber cristianos que no conozcan suficientemente la Escritura? Los hay, ¿verdad? En general, cuando hablamos con creyentes, en general, cuando hablamos de la iglesia en general, podemos poner en la balanza, ¿qué podemos decir? ¿Hay más cristianos que conocen la verdad? ¿O hay menos cristianos que conocen la verdad? O sea, que hay más que no lo conocen. ¿Están de acuerdo? Abunda el desconocimiento de Dios en la iglesia. ¿Y ustedes creen que eso debería ser así? ¿Verdad que no? Yo doy gracias a Dios por esta congregación, porque hay mucha gente que os interesáis por conocimiento de Dios. En una iglesia pequeña como esta, no sé cuántas personas habremos aquí ahora. Que alguien la cuente y me lo diga dentro de un rato. Pero en relación al número de membresía que tenemos, al número de personas que solemos reunirnos los domingos, normalmente los jueves tenemos una buena asistencia. En muchas iglesias, cuando se reúnen a mitad de semana para estudiar la palabra de Dios, aparece muy poquita gente. Hay muy pocos interesados. Con razón, hay pocos creyentes que están bien formados. Aquí la mayoría han hecho el discipulado. Y la mayoría después del discipulado sigue estudiando la Escritura. Siguen viniendo los jueves. Y esto es muy importante, porque necesitamos conocimiento de Dios. Lo raro es encontrar creyentes bien preparados. ¿Cómo podemos evitar ser toscos en el conocimiento? Estudiando. ¿No cree? Buena pregunta. El hermano Héctor pregunta, ¿y de qué vale que un creyente se sepa toda la Biblia y su actitud no sea la correcta? Buena pregunta. Lo cual quiere decir que el conocimiento lo tenemos que equilibrar con la espiritualidad.
Una verdad debe ser equilibrada con otra verdad. De nada sirve a alguien que sea muy espiritual y sea un ignorante de la verdad. Porque ese es muy espiritual, pero va a acabar en el error porque no conoce la verdad. De nada sirve alguien que tenga mucho conocimiento y que no tenga espiritualidad. Porque el conocimiento le va a llevar al orgullo, a la soberbia, al legalismo, a la hipocresía, pero no tiene vida espiritual. Tenemos que equilibrar. El conocimiento y la espiritualidad deben ir de la mano. Y esto es muy importante. Gracias, hermano, por la puntualización. Hay muchos hermanos que quisieran tener oportunidades de aprender y no tienen quien les enseñe. Aquí en esta congregación tenemos oportunidad de aprender. Estudiamos la palabra. Los discipulados, los jueves, los que quieren estudiar más y prepararse, tenemos el seminario. Hay formas de poder prepararse para servir al Señor con conocimiento. Pero no todos lo aprovechan. Ni siquiera aquí en esta iglesia. Vemos sillas vacías. Lo cual quiere decir que aunque tengamos una buena... ¿Alguien contó cuánto estamos aquí hoy? Unos 40 personas. O sea, casi la mitad de la iglesia. ¿Y la otra mitad? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos 40 o 50 que faltan? Ellos no se interesan tanto por el conocimiento de la palabra. ¿Creen de verdad que es importante conocer las Escrituras, sí o no? Denme algunas razones por las cuales sea importante conocer la Escritura. Para nuestra propia transformación y para que podamos hablarle o dar el ejemplo a otros que no la conocen. Para nuestra propia transformación y para poder hablarle a otros que no la conocen. Óscar. Primera de Pedro 4:11. Para que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Telita. Para no ser engañados. El conocimiento tiene grandes beneficios. ¿Perdón? Para ir desplazando la vieja vida e ir teniendo una vida cada vez más conforme a la voluntad de Dios. Para ser transformado, como decía la hermana antes. Es muy importante el conocimiento de la palabra. Por eso es importante estas reuniones de los jueves. Es importante. Porque vamos aprendiendo. Es importante. Cuando los lunes y los miércoles nos reunimos, los que están estudiando conmigo, estudiamos la Escritura. Aprendemos a manejar la palabra de Dios. A observarla, a interpretarla, a aplicarla. Es porque es muy importante. Es muy importante la Escritura. ¿Cuáles son las desventajas de no conocerla? Las desventajas de no conocer las Escrituras. El que podemos ser engañados. ¿Ustedes creen que hay cristianos que están engañados? Muchos, ¿verdad? Si no conocemos la Escritura, acabamos desobedeciendo a Dios. Hay un axioma en jurisprudencia que dice que el desconocimiento de una norma no te exime de su cumplimiento. Y en realidad no hay ningún cristiano que pueda alegar ignorancia delante de Dios, porque Dios nos ha dejado la Escritura y nos ha dejado al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos lleva a la palabra de Dios. Así que si a ti no te interesa la Escritura, a lo mejor tienes que preguntarte si realmente tienes al Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y esto es muy importante. Cuando conocemos la Escritura en profundidad, amamos a Dios más profundamente. Le servimos con más inteligencia,
y podemos también ayudar a otros con conocimiento. El conocimiento por sí solo envanece, pero unido y equilibrado, como decíamos, con la espiritualidad, es decir, con la vida íntima de relación personal con Dios, con oración, con pasar tiempo delante de su presencia. Cuando hacemos eso, cuando equilibramos nuestra vida intelectual con la espiritualidad, ahí es que vamos creciendo, vamos madurando y vamos siendo útiles en las manos de Dios para la edificación de la iglesia. ¿Preguntas? Yo entendía que solamente los apóstoles eran los que había escogido Jesús, pero ya en el Antiguo Testamento también había quienes se decían apóstoles, como ahora, ¿no? Pero eran escogidos por Jesús. Bueno, los apóstoles, en el sentido de los 12 del grupo de Jesús, fueron los que Jesús escogió. Pero después la palabra apóstol significa enviado. Entonces, como enviado, hubo otros muchos que fueron llamados apóstoles, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo envió a Tito a Corinto con la carta, pues Tito era un apóstol en ese momento, era un enviado. ¿Okay? La palabra apóstol significa eso, un mensajero, alguien que va en nombre de alguien o en representación de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay otros apóstoles, pero no forman parte del grupo que escogió Jesús para establecer los fundamentos sobre los cuales la iglesia iba a ser edificada. Por eso, hoy en día no puede haber apóstoles, porque el objetivo de ese ministerio, del ministerio de los apóstoles y los profetas, fue, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 20, el establecer el fundamento sobre el cual la iglesia, la familia de Dios, iba a ser edificada. Una vez que el fundamento está puesto y que nadie puede poner otro, ya no es necesario el ministerio de apóstol ni del profeta, aunque siga habiendo enviados, pero se les llaman misioneros, se les llaman de otra manera, pero no tienen derecho a usar el término apóstol porque se confunde con los 12 y no tiene nada que ver. Hoy no hay apóstoles verdaderos, los hay pero falsos. ¿Más preguntas? Aprovechen. No, no aprovechen. Bueno, lo dejamos aquí entonces, ¿vale? La próxima semana, si Dios quiere, seguiremos escudriñando sobre esta epístola. Vamos paso a paso, poquito a poco, pero bueno, vamos avanzando. Es interesante que es una epístola relativamente corta, aunque tiene bastantes capítulos, pero ya tenemos casi 560 folios. O sea, el comentario de esta epístola ya tiene 560 folios. Cuando lo terminemos lo colgaremos en internet para que los que quieran puedan tener el comentario también completo. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias por dejarnos su palabra y también por dejarnos al Espíritu Santo que nos permite alcanzar el conocimiento de la verdad. Porque esa es la voluntad de Dios, que seamos conocedores de Él. Amén. Alguien que nos quiera dirigir, por favor, en oración, en voz fuerte, dando gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos da, Señor, poder acercarnos a ti, Señor, poder recibir, Señor, de ti palabras, Señor, permita al Señor que podamos digerir la Padre de la gloria, que podamos llevarla a cabo, Señor, que podamos vivir la Padre de la gloria. Damos la oportunidad, Señor, de poder hablar de tus cosas, Señor, conforme a lo que tú, Señor, tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque cada día, Señor, tú nos sigues capacitando, Señor, nos sigues mostrando, Señor,
lo que tú deseas, Señor, para cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo agradecemos infinitamente, Padre. Padre, una vez más, Señor, quiero que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos presentes, Señor. También, Señor, a los que por una u otra razón no han podido asistir, Señor. Pero donde quiera que ellos estén también, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté con ellos y le des ese amor de aliento para que te busquen, Padre de la gloria. Amén. Bendícelos y guárdalos, Señor. Pedimos en mucho nombre de tu Hijo amado. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.